Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en esta señal de Sin embargo al aire. Pues está dando ya término el desfile por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, en un día como hoy, un 20 de noviembre, y cada año lo recordamos, cada año se recuerda también desde el gobierno federal. Lo acaba de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, también con un mensaje muy fuerte, muy importante, en el que reivindica también la soberanía del país y hace un recuento histórico de el cual pues además viene muy en sintonía con el programa que les vamos a presentar hoy aquí en Usted, Yo y Otros como Yo, porque pues algo de lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum es justamente toda esta parte laboral de la Revolución Mexicana. No solamente fue un movimiento político en busca de la no reelección, de la democracia efectiva, que de por sí pues ya son razones importantes para este levantamiento en armas que se dio hace 115 años, pero también hay que recordar que parte fundamental de este movimiento revolucionario se gestó en las fábricas, se gestó en las minas, en las haciendas, donde millones de personas eran explotadas laboralmente y que realmente en las condiciones, con las leyes como las tenemos ahora, pues eso podría haberse considerado como esclavitud moderna, como se le ha llamado. Así que vamos a hablarles de eso, vamos a platicar de los derechos laborales que nos dejó la Revolución Mexicana. Por favor, no se vayan, si no lo han hecho, dejen su like y vamos a una pausa muy breve y regresamos enseguida. Pues gracias nuevamente, aquí estamos ya y como les decíamos, en realidad estas condiciones laborales que vivían millones de personas en las haciendas eran de verdad indignas, eran inhumanas. Algo quizá de lo que podemos saber más o menos era el tema en cómo vivían, por ejemplo, en las haciendas. En muchas de esas haciendas a las personas trabajadoras ni siquiera se les pagaba con dinero real, con un salario, sino con un vale que podían cambiar en la tienda que era propiedad además del hacendado. Entonces, además esos vales pues no les alcanzaba para poder adquirir los productos más básicos, así que se endeudaban y de esa manera pues era interminable ese círculo de violencia en realidad que vivían las personas trabajadoras. Seguían endeudadas, así que tenían que seguir trabajando para ese mismo hacendado, para ese mismo patrón o para esa misma fábrica. Y lo peor es que esas deudas se heredaban. Si la persona, trabajadora que había adquirido, y entre comillas, porque evidentemente lo había hecho de manera pues forzada, por la parte patronal, si moría esta persona, pues esa deuda se la heredaba a sus hijas y sus hijos y ahora ellos y ellas tenían que trabajar y tenían que saldar esa supuesta deuda. Por eso también el trabajo infantil era algo sumamente común. Las empresas y muchas de esas empresas, además empresas extranjeras, se servían también de la fuerza laboral de las infancias. Muchas de esas, como les decía, eran de algunos otros países, de Estados Unidos principalmente, pero también algunas de Europa. Por supuesto que los derechos que hoy en día tenemos, como pues el salario, la jornada laboral, la indemnización por un despido o la atención a los riesgos de trabajo, pues eran algo que en ese momento eran casi imposibles, pero precisamente por eso también se habían levantado en varias huelgas que además, si bien no estaban prohibidas, pues en realidad es que sí las sometían
les mandaban al ejército, había una serie de masacres. Les preparamos una cápsula precisamente primero para poder ver recordar una parte histórica de cómo el movimiento laboral tuvo gran importancia y es fundamental para que el levantamiento, la Revolución Mexicana de 1910 comenzara y para que ahora tengamos una constitución que nació de esa revolución, la Constitución de 1917, con un artículo que es el artículo 123, en el que por primera vez se establecieron derechos que ahora pues nos parecen los más básicos, pero en ese momento no lo tenían. Vamos a hacer este breve recuento histórico que además, como les decía, pues también va muy en consonancia con cómo la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a el porfiriato y lo que ocurrió en el periodo neoliberal. Vamos a ver esta cápsula y enseguida regresamos. La Revolución Mexicana de 1910 también nació del hartazgo de miles de personas trabajadoras que vivían en condiciones indignas. Durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, que se extendió por más de 30 años, de 1876 a 1911, con una breve interrupción, el país presumía crecimiento económico y modernización, pero la vida en fábricas, minas, haciendas y comercios contaba otra historia. Jornadas extenuantes, bajos salarios y una desigualdad que parecía no tener límite. Ese descontento laboral fue también un detonante del estallido revolucionario. No se trataba solo de cambiar el gobierno, sino de romper con un modelo que había hecho avanzar al país a costa de la mayoría, o sea, de las personas más empobrecidas. ¿A qué otro periodo de la historia reciente de México les recuerda esto? Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, México experimentó un proceso de industrialización selectiva en la minería, ferrocarriles, textiles y agricultura de exportación. Sin embargo, este desarrollo no se tradujo en mejores condiciones para la población trabajadora, que además incluía a niñas y niños, quienes también eran explotados laboralmente. Las jornadas laborales de 12 a 16 horas eran comunes tanto en fábricas como en minas. Los salarios bajos y pagados en especie o con fichas mantenían a la gente endeudada con las haciendas. La prohibición del derecho de huelga y la represión militar ante cualquier alzamiento eran prácticas habituales. La paz porfiriana, celebrada como sinónimo de progreso, se sostenía sobre la represión de las personas trabajadoras. Las huelgas de Pinos Altos en Chihuahua en 1883, de Cananea, Sonora en 1906 y de Río Blanco, Veracruz en 1907, son consideradas movimientos precursores de la Revolución Mexicana. Aunque la convocatoria de Francisco I. Madero se centró en la democracia y la no reelección, las bases sociales que se sumaron al levantamiento tenían motivaciones diversas, entre ellas las laborales. Los movimientos campesinos liderados por Emiliano Zapata, aunque enfocados en la restitución de tierras, también denunciaban las condiciones laborales abusivas en las haciendas azucareras de Morelos. Una gran victoria para los movimientos laborales fue la promulgación de la Constitución de 1917, que fue la primera constitución en el mundo que incluyó derechos laborales amplios y explícitos en el artículo 123. Pues este fue un muy breve recuento de cómo los movimientos laborales, las condiciones que vivían en ese momento, pues llevó a que se armaran algunos de estos movimientos y sí intentaran cambiar las condiciones, pero pues en ese momento el régimen porfirista les enviaba a las tropas, siempre apagaban estos movimientos, lo cual me parece que es algo que tenemos que recordar. A veces creemos también que muchos de los derechos que tenemos ahora pues olvidamos quizá que fueron pues gracias a la lucha e incluso la vida de muchísimas personas que
pues ya no pudieron continuar, incluso algunas de ellas no pudieron continuar, no llegaron ni siquiera a la Revolución Mexicana, porque sus vidas pues fueron tomadas por los militares de Porfirio Díaz, cuando en ese momento pedían algo tan básico como no trabajar 16 horas al día. Ahora esta jornada de 8 horas al día y un descanso a la semana pues nos está pareciendo muy corto, y porque es así. Por eso algo que he mencionado en algunos momentos es que el tema de la jornada laboral es revolucionaria verdaderamente, y antes de que aquí en México se pues empezara este movimiento para que hubiera una jornada laboral establecida de 8 horas, también se realizaron otras en Estados Unidos, por ejemplo, donde pues personas migrantes, en ese momento migrantes sobre todo de Irlanda, de algunos países empobrecidos de Europa, pues también las tenían en condiciones francamente inhumanas. Aquí en México finalmente se logró, y como les decía hace un momento, es histórica esta Constitución de 1917 porque es la primera en el mundo que estableció derechos sociales y que estableció derechos laborales en el artículo 123. La Revolución Mexicana también comenzó una revolución social, comenzó antes incluso que la revolución en Rusia de 1917. Así que este movimiento que se gestó aquí en México, los resultados incluso, también fueron inspiración para otros movimientos en otras partes del mundo. Les agradezco mucho a las personas que nos están dejando acá sus mensajes. A Lina Castro, gracias por tu mensaje. A Daniel Cabello, que nos recuerda justamente el tema de las 40 horas. Eloan González, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Miguel Ayala, que dice que ya le recordé que pusiera su like, sí, por favor. Y sí, Daniel Cabello era exactamente esclavitud moderna. Imagínense, en algún momento un periodista estadounidense vino a México para hacer un reportaje justamente en Río Blanco, en estas fábricas que estaban en ese momento ahí en Veracruz, y que vivían las personas trabajadoras en las peores condiciones. Y ahí recogió algunos testimonios pues que quedaron ahí documentados. Hay que recordar también, justo como la presidenta Claudia Sheinbaum lo acaba de señalar en su discurso por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la prensa aquí pues realmente estaba toda a favor de Porfirio Díaz. De pronto salieran algunos periódicos, algunas publicaciones, pero rápidamente también eran reprimidas. Y alguno de los testimonios que logró recoger aquel periodista señalaba que pues al menos tenían que trabajar 13 horas al día. Entraban a las 6 a.m. y salían a las 8 de la noche, cuando se trabajaba al aire libre y a la luz del sol. También, además, pues hablaban de todas estas enfermedades que tenían por las máquinas que utilizaban en las textileras, que era donde elaboraban en Río Blanco. Hay las esporas, por ejemplo, las pinturas para teñir estas telas, les causaron una serie de enfermedades graves a hombres, mujeres, a niños y a niñas que trabajaban ahí. En ese momento también las personas trabajadoras pedían que los patrones se hicieran cargo de su salud, porque habían enfermado trabajando para enriquecer a esas personas, pero pues no era algo que en ese momento no les iban a dar, sino es pues sí, porque se levantaron en armas. No es la mejor vía quizá, pero ante estas condiciones, también aquellas personas vieron que no había otra forma en la que pudieran cambiar su situación. Este periodista estadounidense, John Kenneth, hizo este reportaje, vio que había niñas, niños laborando en esa fábrica, y estuvo poco antes de esta masacre causada por el ejército
por orden de Porfirio Díaz. Son momentos en la historia que tenemos que tener muy presente y recordar que también en esta Revolución Mexicana, pero sobre todo en la historia de México, ha habido grandes, grandes movimientos por los derechos de las personas trabajadoras, que las conquistas que tenemos ahora, pues ha sido justamente a base de que las personas se organizan y no lo hacen pues esperando a que haya una condición para hacerlo. Lo han hecho a pesar de la represión, a pesar de la violencia, es lo que han señalado. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos están haciendo llegar y pues vamos ahora también a otra cápsula en donde vamos a contar un poco también de que algunos de los derechos que quedaron establecidos en el artículo 123 de la Constitución. Como les decía, al final esto fue una gran victoria para los movimientos laborales, el que en la redacción final de esa Constitución quedaran derechos que ahora pues vemos como básicos. De entrada, la jornada laboral de 8 horas, ya no de 16, ya no de 18 horas, como en algunos casos también llegaban a ser, sino de 8 horas, y para ellos en ese momento, teniendo ese contexto, pues claro que era un gran paso. Vamos a ver esta cápsula y regresamos enseguida para comentarla. El artículo 123 de la Constitución de 1917 fue pionero en derechos laborales a nivel internacional al establecer jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, derecho de huelga y de asociación, protección a mujeres y personas menores de edad, responsabilidad patronal en accidentes de trabajo, derecho a vivienda y descanso semanal. Actualmente, el artículo 123 establece diferentes derechos laborales y aquí te vamos a contar de 9 de ellos. 1. Que la jornada laboral es de máximo 8 horas. Para el empleo nocturno no debe ser de más de 7 horas. Si laboran más de ese tiempo, deben recibir el pago de horas extra. 2. Prohíbe el trabajo a menores de 15 años de edad y para quienes tienen entre 16 y 17 años, las jornadas no pueden exceder de 6 horas. 3. Dice que por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán tener un día de descanso, cuando menos. Es decir, que a la semana las personas no deben laborar más de 48 horas. Esto es lo que han intentado modificar quienes promueven una jornada semanal de 40 horas. Incluir en la Constitución 2 días de descanso obligatorio. 4. Las mujeres y personas gestantes durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud. 5. La Constitución establece que el salario mínimo de una persona jefa de familia debe ser suficiente para cubrir sus propias necesidades y garantizar la educación obligatoria de sus hijos e hijas. 6. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad. 7. Los empresarios son responsables de los accidentes y enfermedades laborales de los trabajadores y las trabajadoras y deben pagar las indemnizaciones que correspondan, ya sea por muerte o incapacidad. Esta obligación existe incluso si el trabajo fue contratado mediante un intermediario, es decir, en subcontratación. 8. Las personas trabajadoras tienen derecho a organizarse en sindicatos y asociaciones para defender sus intereses. La Constitución, en este artículo 123, reconoce el derecho a huelga. 9. El numeral 27 del artículo 123 de la Constitución establece que son inválidas y no tienen efecto todas las cláusulas de un contrato laboral en las que una persona trabajadora renuncie, entre comillas, a derechos que por ley le corresponden. Esto significa que aunque la empresa te haga firmar un documento, no vale si ahí se dice que renuncias a recibir indemnización por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales, a reclamar daños cuando el patrón incumpla el contrato o a recibir pago si te despiden injustificadamente. En pocas palabras, ninguna empresa puede obligarte a renunciar a derechos
y aunque lo ponga por escrito, esa cláusula es nula. Pues sí, como hemos visto, la Revolución Mexicana estalló pues también precisamente porque la gente estaba ya cansada de trabajar literalmente de sol a sol. Las condiciones ahora son distintas, sin embargo, también la desigualdad laboral no es algo que ya se haya erradicado completamente. Y si en ese momento las personas estaban luchando por una jornada de 8 horas, es decir, y de 48 horas a la semana, con al menos un descanso a la semana, ahora se lucha para que las personas tengamos 2 días de descanso de manera obligatoria. Es importante que conozcamos lo que establece la Constitución. Por un lado, aquí alguien nos decía, muchísimos saludos, Diana Ríos, de 8 horas solo quedó para los burócratas del PRI, aglutinados en sindicatos charros. Al pueblo se nos sigue adeudando eso. No es humano que una persona pase su vida en el trabajo y no con su familia. Efectivamente, y aquí tocas varios puntos que son muy importantes. Por un lado, en la Constitución quedó establecido que esto era para todas las personas trabajadoras. El que no se cumpla, eso es distinto, y ahora también ese debe seguir siendo uno de los puntos que hay que exigir siempre a las autoridades, seguirlo denunciando, organizándonos colectivamente para que esto no suceda. También informándonos, yo creo que muchísimas personas cuando comenzó el movimiento por las 40 horas, que muchas personas a las que sí les dan descanso 2 días a la semana, sábado y domingo, no tenían idea de que esto, pues digamos que es avenia en un buen gesto a veces, o porque así lo manda también el sector en el que trabajen, del sector empresarial. En realidad, lo que establece la Constitución es que el descanso obligatorio es solo uno al menos, es decir, sí da pie a que pues no se agarren de ahí la patronal y diga la Constitución solo dice que un día, sino al menos, pero lo que sí es que no señala que son 2 días de descanso obligatorio, y eso es también lo que se está intentando cambiar, que sean 2 días de descanso a la semana, y de esa manera la jornada semanal pasaría de 48 a 40 horas semanales obligatorias y no las 48 horas. Otra cosa de la que señalas, muchísimas gracias, sobre el sindicalismo, pues los sindicalismos charros también. Efectivamente, después de que en este artículo 123 quedó establecido el derecho a huelga, el derecho además a asociarse, pues lo que vimos en un periodo también, sobre todo en el periodo neoliberal, es que los gobiernos y las empresas cooptaron a los sindicatos, y como hemos dicho en otros momentos, no es que en realidad hayan cooptado a los sindicatos, cooptaron a los líderes sindicales, que es muy distinto. La fuerza sindical, la base sindical la hacen el resto de las personas trabajadoras, y hay que ir también avanzando en eso. Cada vez hay menos personas, de las personas que trabajan, hay cada vez menos personas que están sindicalizadas, precisamente porque en este periodo neoliberal, pues por una parte, pues sí, evidentemente no había incentivos para afiliarse a un sindicato cuando veíamos que se enriquecían los líderes, pero por otra parte, también el discurso desde los gobiernos fue justamente también más bien pues fomentando a que las personas no se sindicalizaran, y esto lo único que a los únicos que ayudó fue a la parte patronal y pues sí a los gobiernos neoliberales, a darles esta paz porfiriana, como lo refirió también la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues finalmente también por acá señalaba que, muchísimas gracias de nuevo, Diana Ríos, no es humano que una persona pase su vida en el trabajo y no con su familia. También hay que señalar que era un tiempo, en ese momento las mujeres en realidad siempre han tenido que trabajar y siempre han trabajado de manera remunerada, pero los salarios eran para ellas, aunque hicieran la misma
el mismo trabajo que los hombres, a ellas les pagaban menos. Eso, el que las mujeres laboraran y que recibieran un salario igual, también quedó establecido en la Constitución, trabajo igual, salario igual, sin, como vimos en la cápsula, sin importar el género, el sexo. Pero al final de cuentas seguíamos viviendo y seguimos todavía viviendo en una sociedad en la que al final todavía se creía que son los hombres los proveedores y por lo tanto de esa manera también se organizaba el mundo. Y esas jornadas también de 8 horas, qué bueno que lo mencionas, Diana, y varias personas acá de la jornada de 8 horas, pues están pensadas justamente para los hombres que se encargan de ir a trabajar y pues las mujeres se quedaban en casa a cuidar a los hijos. No era una realidad para todas las familias, ni en ese momento ni ahora. Y tampoco es una realidad que los hombres solamente quieran trabajar afuera de manera remunerada y que no quieran cuidar a sus familias y que no quieran pasar tiempo libre. Ese es otro tema también. Al hablar de trabajo tenemos que hablar de descanso y tenemos que hablar también de ocio, que es un derecho. Tenemos derecho a estar tumbadas ahí en la cama, en el sillón, descansando después de largas jornadas, y la vida tampoco no puede dignificarse solamente si eres una persona productiva para el capital o no. Muchas gracias por todos estos mensajes. El tema dice, de nuevo acá le estoy leyendo otro mensaje de Diana, dice el tema de la doble y hasta triple jornada de las mujeres amerita un programa completo. Claro que sí, Diana, muchísimas gracias. Y nos dice aquí Eluan que hay empresas que hacen uso de argumentos leguleyos para tener más ganancias sin caer en faltas legales. Eso se lo debe revisar exactamente la Secretaría del Trabajo, que es una falta y algo que también hemos mencionado acá, la necesidad de que haya más personas inspectoras y que también las personas trabajadoras sepamos cómo activar estas peticiones para que vayan a inspeccionar nuestros lugares de trabajo. Como vemos, el tema laboral ha sido siempre no es solamente una parte de nuestra vida pública. El trabajo remunerado es también parte de nuestra vida privada, es parte de nuestra vida, de nuestras condiciones laborales, y también es una parte importante también de intereses a nivel nacional y geopolítico incluso. En esta huelga de Cananea en 1906, que también fue una de las precursoras de la Revolución Mexicana, los mineros pedían, además de una jornada de 8 horas y no de 14, 16 horas como la tenían, pedían también que se les pagara el mismo salario que se les pagaba a los empleados estadounidenses que a veces que hacían el mismo trabajo que ellos. En ese caso había también estadounidenses, pero a ellos se les pagaba mucho más porque estas mineras pues eran propiedad de empresas estadounidenses. Y en aquel año, en ese alzamiento, en esa huelga que intentaron realizar en Cananea en 1906, pues hubo incluso intervención militar estadounidense. Por eso, de nuevo, también la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba del no al intervencionismo, porque el tema laboral también ha estado sumamente presente con intereses estadounidenses, europeos, franceses. Y, por ejemplo, hay que recordar también que incluso la expropiación petrolera también derivó de un conflicto laboral cuando estas empresas no querían pagarle una indemnización a un grupo de trabajadores. A partir de ahí se comenzó el diálogo y bueno, fue también ya algo que fue derivando en otro de los grandes movimientos. Por eso, los derechos laborales no han sido fáciles de conquistar, no son fáciles de reclamar y es muy fácil también perderlos.
Como vimos, por ejemplo, en el periodo neoliberal, cuando el salario mínimo, por ejemplo, que se estableció desde la Constitución de 1917 y que señaló desde ese momento que tenía que ser suficiente para que la persona jefa de familia se sostenga a ella y además a sus hijos y a sus hijas. No dice que un salario mínimo te tiene que alcanzar solamente para ti, sino para ti y tu familia. En los gobiernos neoliberales, pues hubo un estancamiento del salario mínimo, no subió por casi 30 años, lo subían un peso, cuando a veces era mucho, pero hubo años en los que no hubo un aumento del salario mínimo. Por eso les digo, ha sido muy complicado, ha tomado la vida de muchas personas trabajadoras el poder tener estos derechos y pues de manera tan fácil cuando vienen pues gobiernos conservadores, entreguistas, es tan fácil perderlos. Lo que estos movimientos también nos enseñaron es que no es fácil tampoco la organización sindical y lo que tomó también muchísimos años de crear sindicatos fuertes que defendieran los derechos de las personas trabajadoras, pues en este periodo de nuevo lo fueron echando a perder y crearon una imagen a las personas de que lo peor es estar sindicalizado. Y por otro lado también dividieron los centros de trabajo entre los sindicalizados, que son siempre lo peor, y las personas que trabajan como de confianza, por ejemplo, que también, como diría Diana Ríos, pues eso nos da otro programa a hablar de los derechos de las personas que trabajan como de confianza bajo este régimen. Dice Fernando Gamboa, sería un logro de la semana de 40 horas, pero tenemos al Congreso que no sabemos cómo va a apoyar la propuesta. A un comentario adicional, en California la jornada laboral ya es de 35 horas. Efectivamente, en otros países y otras ciudades también de Europa se han ido haciendo algunos experimentos, digamos, algunos modelos para mostrar cómo el que se reduzca la jornada laboral y sobre todo presencial no tiene que ver con una baja en la productividad. Al contrario, la gente pues va más saludable y va pues más enfocada a que en ese momento tiene que terminar pues sus tareas, lo que tenga que hacer, y eso no demerita en nada su trabajo. Y como señalas también, Fernando, pues la jornada laboral de 40 horas es una de las luchas que se está llevando a cabo actualmente, de las más importantes. Está pendiente y probablemente en los próximos días ya veamos una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Constitución, reformar también la Ley Federal del Trabajo y ya establecer una jornada de 40 horas. Sin embargo, lo que se ha visto hasta ahora es que probablemente esto sería de manera escalonada, no tendríamos una jornada ya de 40 horas este año o incluso el siguiente, sino sería de manera paulativa. Vamos a ir viendo cómo se presenta esta propuesta. Hay algunas personas, pues movimientos como el Frente Nacional por las 40 horas que se oponen a esta implementación, pero pues si bien seguramente tienen todos los argumentos y pues la razón, las personas trabajadoras que elaboran tanto tiempo, pues necesitan ya el descanso. Sin embargo, pues también ha habido un diálogo entre tantos ataques a los movimientos progresistas, pues que este no sea también uno de esos pretextos. Hay que recordar también que en otros países ya se legisló, por ejemplo, en Chile se legisló también la jornada de 40 horas y lo hizo precisamente la candidata que se nombra comunista, la candidata a la presidencia de Chile. Ella, como la secretaria del Trabajo, fue quien implementó este modelo y tampoco entró de un día para otro, también ha sido de manera paulatina, pero pues vamos a estar muy al pendiente de esa reforma. Por el momento, pues les dejamos estos 9 derechos laborales que establece solamente el artículo 123, establece otros más, y les queríamos contar de esos 9 que son básicos y que están garantizados por la Constitución
que nos rige actualmente y que pues ustedes pueden hacerlos efectivos en la medida también que los conozcan, que vean que están ahí, que existen y que se haga viva esa ley. Acuérdense que si quieren revisar la Constitución o la Ley Federal del Trabajo, cualquier otra ley, la pueden encontrar actualizada en la Cámara de Diputados. Ahí están siempre actualizando esas leyes con todas las reformas que se les va haciendo día con día. Dice Fidencio Torres, la gente debe recordar el pasado para que vea que era muy difícil económicamente en esos tiempos, salarios bajos, los gasolinazos, los presidentes que no daban la cara hasta días después en esos tiempos. Efectivamente, y dice Diana, muchísimas gracias por estos comentarios. No le hacía caso a este segmento, pues muchas gracias. Aquí estamos y vamos a seguir trayéndoles más contenidos que nos recuerden o que nos informen, que nos informemos aquí juntas y juntos de los derechos que tenemos y que ahora pues hay que irlos haciendo efectivos. Muchísimas gracias, Miguel Ayala, por este super chat. Saludos hasta Tampa Bay, hasta allá. Y hablando justo eso me recuerdas, miren, en México parte de los derechos que hemos ganado y que se los voy a ir platicando en otros programas, ya vendrá también ese específicamente, pero me está recordando de uno de los derechos que tenemos en México y que en Estados Unidos no, y uno de esos derechos es el derecho al aguinaldo. Les vamos a platicar también de ese derecho más adelante y respondo también finalmente esta pregunta. Muchas gracias, Diana, y qué bueno que me acuerdas de este tema, ya se me estaba yendo platicarles. Nos pregunta sobre el programa de ninis que se interrumpió la semana pasada porque pues comenzó la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una sesión histórica en la que se dictaminó que los tribunales federales que le decían a Ricardo Salinas Pliego que tenía que pagar más de 48 mil millones de pesos, tenían razón y que pues tenía que pagar. Sí, voy a retomar ese programa. El día de hoy quise dedicárselo, pues es 20, además aprovechando que nos tocó jueves de usted, yo y otros como yo en el Día de la Revolución, pues hablar de los derechos laborales que nos dejó la revolución, algo que nos dejó la no reelección, nos dejó pues una cultura democrática, nos dejó muchos derechos también al avance para las mujeres, pero nos dejó muchos derechos laborales que son básicos para nuestra vida y para la de nuestras familias. Yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado y sobre todo porque continuaron hasta acá con nosotras y nosotros en Sin embargo al aire, después de mis compañeras de Café y Noticias, Perla Velázquez y Daniela Barragán, y luego pues el desfile del 20 de noviembre. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Yo les veo en usted, yo y otros como yo, el próximo jueves y a las 2 de la tarde, en un ratito más, ya les estamos preparando el noticiario de A las 2, el día de hoy con Bianca Estrada, así que pues ahí les espero. Muchísimas gracias por todo y nos vemos al ratito.